el Dios de Samuel y el gobierno de los israelitas. Y tengo una pregunta para usted, para meditar. ¿Qué gobierno le gustaría tener en estos tiempos? ¿Qué gobierno le gustaría tener? ¿O quién cree usted que debería de gobernar? Fíjese que en el mundo hay diferentes tipos de gobierno o organización política. Está lo que se conoce como la democracia. Democracia, la palabra democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno o poder. Entonces, democracia es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo, es decir, en la democracia el gobierno está representando el pueblo que lo elige. Y también tenemos, por ejemplo, la república. La república viene de res, que es una cosa, y pública, que significa pública. Entonces, la república es algo público, es algo que le pertenece a la gente, que le incumbe a la gente, que es de la gente, para la gente. Eso es una república. Y el gobierno ahí está representado por integrantes del pueblo. Pero en contraste, hay otros tipos de gobierno como la monarquía. La monarquía viene del griego monos, que significa chango, y de poder, no es cierto, monos, monos es de uno, monosílaba, monotonía, todo lo que empieza con mono, el prefijo es uno, y arcos, arquien, es gobierno o mandato. Entonces la monarquía es el gobierno de uno, no es el gobierno del pueblo, es una persona quien gobierna, que manda, y normalmente las monarquías son hereditarias, es decir, es el linaje, ¿verdad? Y por eso en inglés se le conoce como king. ¿Sí han visto esa palabra? King. King viene de la palabra kin, que significa familia o linaje, por eso el king es el que representa el linaje, o el rey. Rey viene del latín rex, que significa recto o erecto, eso es rey. Entonces, hay diferentes tipos de gobierno. En México, en Canadá, en Estados Unidos, son demócratas, el pueblo elige a sus gobernantes, y hay otros países que no es así, que tienen una monarquía constitucional. Por ejemplo, el Reino Unido o España tienen reyes ahí, pero realmente son monarquías constitucionales porque el rey está más como un adorno. O sea, mantiene así como la línea ancestral, pero realmente tienen un parlamento que hace las leyes y es el que gobierna. Entonces el rey o la reina de Inglaterra, ellos están ahí como para atraer turistas y todo eso, pero no es realmente quien gobierna, gobierna el parlamento. Pero también hay otros países donde el gobierno es autoritario. ¿Sabe cuál es ese? Donde está como un monarca, un autócrata, alguien que domina todo, y puede ser una persona o puede ser un partido político. Por ejemplo, en Corea del Norte hay una sola persona, un solo partido que gobierna y dice cómo se hacen las cosas. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué le gustaría que le gobierne? ¿Cómo le gustaría que lo gobernaran? Y quiero que vea el ejemplo de Dios. El pueblo de Dios estaba gobernado no por un monarca, no por alguien que haya elegido al pueblo, que el mismo pueblo lo haya elegido, sino estaba gobernado por Dios. Y ese tipo de gobierno se le llama teocracia, del griego teos, que significa Dios, y cracia, que ya lo habíamos visto, que significa gobierno, poder. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Dios, era una teocracia, y Dios gobernaba a su pueblo por medio de la ley. Ya ve que Moisés les trajo la ley, por medio de eso los gobernaba, y también por medio de una voz, por medio de alguien, por medio de un profeta que era Moisés, y así fue cambiando de líderes. Y ahorita estábamos viendo, en el Día del Padre, estábamos viendo el ejemplo de Samuel. ¿Se acuerda quién era Samuel?
Samuel era el hijo de Ana, la que no podía tener bebés, fue al templo y le pidió a Dios, dame un hijo, y si me lo das, te lo doy. Y se lo dio. Y ese niño fue Samuel, que significa Dios oye, porque Dios oye. Y entonces ese niño se crió en el templo y llegó a ser un gran profeta. Entonces, este profeta Samuel ayudó a regresar al pueblo de Dios, al camino de Dios, y Dios protegía a su pueblo. Les daba victoria contra sus enemigos, contra los filisteos. No sé si usted sabe la historia, pero yo lo animo. Vea la historia de los capítulos 5 al 7 y están padres, están interesantes, de cómo el arca de Dios fue robada por los filisteos. ¿Se acuerda que pasó eso? Y ahí murieron los hijos de Elí, que se llamaban, tenían nombres bien bonitos, Ofni y Finés. Murieron el mismo día, se llevaron el arca y la esposa de uno de ellos iba a tener un niño y le puso Icabod, que significa la gloria de Dios nos ha abandonado. Pero Dios regresó esa arca, porque ahí donde se quedó, vea la historia, está buena, ya se la estoy spoileando, pero el chiste es que Dios regresó la gloria de Dios, regresó el arca, y Samuel estuvo ayudando, pero lo que nos va a pasar a todos, Samuel envejeció. Y miren lo que pasó ahí en el capítulo 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Qué palabras tan duras, ¿no? Para un padre. Ninguno de sus hijos siguió el ejemplo de Samuel, ni Joel ni Abías. ¿A quién le recuerdan estos hijos? ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? Lo murieron porque no siguieron el ejemplo de su padre, y ahora los hijos de Samuel, que fue criado con Elí, está pasando lo mismo, como que se está repitiendo un poco el patrón. Por eso tenemos que tener cuidado y abrir bien los ojos, ponernos bien los lentes para ver qué patrones hay en nuestra familia que a veces heredamos y no nos damos cuenta y empezamos a repetir. La historia se repite aquí con Samuel. Sus hijos se hacen corruptos, y Samuel había sido un buen líder para Israel, fue un gobernador, pero sus hijos no siguieron sus pasos. Por eso tenemos que estar alertas a los patrones. Haga la tarea de revisar cómo heredamos cosas de generación en generación. Heredamos cosas buenas, pero también no tan buenas, que no van de acuerdo a lo que Dios quiere, y esas hay que desecharlas. Cambie las cosas. Usted puede cambiar esos patrones, usted con la ayuda de Dios puede cambiar. Bueno, empieza esta crisis. El líder de Israel ya está viejito, sus hijos son corruptos, y ahí no acaba la crisis. Seguimos leyendo ahí en el versículo 4, dice: pues entonces se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: ¿tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo? Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. ¿Cómo tomaría usted, si fuera Samuel, estas palabras de la gente? Samuel se lo tomó personal. Y yo creo que aquí hay una lección importante para todos cuando ejercemos liderazgo, ya sea aquí en la iglesia o en la casa o en el trabajo. A veces nos tomamos las cosas personal, y a veces no es así, no es contra ti, es contra Dios. Cuando un líder hace lo que Dios quiere, a veces hay rechazo, pero no de ti. A veces sí puede ser, no de ti, sino de Dios. Dios no quiere la gente a Dios, no quiere ser gobernada por Dios. O cuando uno comparte el evangelio, no se lo tome personal si la persona no responde al mensaje de Dios. Más bien es un rechazo a Dios. Y mire lo que dice la Biblia: cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo:
hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Hay muchas cosas que meditar en estos 4 versículos, del 6 al 9. Y la primera es lo que hace Samuel. Cuando uno se molesta, lo primero que hace Samuel es ir a orar. Orar. No sé si tú te molestes, qué tan frecuentemente te molestes, pero la mejor respuesta es orar. Porque luego, si dejamos que esa molestia, ese enojo nos gobierne, hacemos cosas que después nos arrepentimos o hacemos un daño que no podemos reparar. Entonces Samuel, en vez de gritarle al pueblo y hacer algo, va con Dios y dice, ¿qué está pasando aquí, Señor? No entiendo. Pero Dios sí entiende lo que está pasando. Entonces, en tiempos difíciles, no reacciones, más bien trae tus emociones, trae tus sentimientos a Dios y Dios te va a ayudar a procesarlos de la manera correcta. Pero tráelos. Eso es, yo creo, la lección número 1 que yo veo aquí. Y número 2, fíjese lo que dice el pueblo de Dios. Dice Dios más bien, no quiere que yo reine sobre ellos. La pregunta es, como al principio les digo, ¿quién quieres que te gobierne? Los israelitas sí sabían quién no quería que los gobernara. Y quien no quería que los gobernara era Dios, ni Samuel, ni nadie. Querían un rey, querían servir a otros dioses, y mientras Dios sea quien gobierna, eso no se va a poder. ¿Cómo ven? Y aquí el pueblo no gritó, sino que pidió de una manera razonable, con moderación. Solo querían independencia de Dios. Muchas veces, aplicándolo a nuestras vidas, a veces le pedimos a Dios cosas que parecen piadosas, pero en el fondo lo que queremos es independencia de Dios. Y si es así, yo le pido que usted haga oración y pregúntele a Dios, lo que estoy pidiendo va a causar un problema con que tú gobiernes mi vida. Pídele al Señor que le muestre si sus decisiones están rechazando el gobierno de Dios. El argumento de los israelitas era, queremos tener un rey como las otras naciones. Y eso a mí me suena como algo de envidia. ¿Usted ha sentido envidia? Parece que las otras naciones les va mucho mejor sin Dios. Y nosotros aquí sufriendo con los mandamientos. Nunca he tenido ese pensamiento. Mira esos de allá, no tienen temor de Dios y qué bien que les va. Fíjese que usted no es el único, si usted ha sentido eso. Por seguir los caminos de Dios, y a los otros que no siguen, que les va bien, no es el único que siente envidia, que siente coraje. El Salmo 73 nos muestra eso. Miren lo que dice, voy a permitirme leer el Salmo 73 en el versículo 12. Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, había traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál va a ser el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en un terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo.
pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Tengan cuidado. La prosperidad material que busca el mundo sin Dios, esa prosperidad de los que andan sin temor de Dios, es pasajera, comparada con la eterna que Dios ofrece. ¿A quién quieres tener en el cielo? ¿Quién te espera a ti en el cielo? ¿A Dios o quién? Uno no se va a llevar nada. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada material. Esa prosperidad material no se compara con la espiritual. Es más valiosa la espiritual que el oro y la plata. Yo no digo que sea mala, pero no es lo que debemos de anhelar únicamente. Dios quiere darnos y que le busquemos verdaderamente para que tengamos lo que el alma realmente añora. Esa paz verdadera, ese gozo profundo. ¿Usted cree que Dios no sabe que necesitamos cosas materiales? Además, el alma no se llena más que con algo eterno, como el amor de Dios, como una relación con el todopoderoso, santo y eterno Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó, así que podemos confiar en su palabra. Lo que realmente necesitamos en esta vida no son solo las cosas materiales, sino una relación con Dios. Y eso es solamente posible a través de Jesús, que murió en la cruz para darnos vida eterna. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? También dijo: no se hagan tesoros en la tierra, donde las cosas se pudren, donde el ladrón se roba las cosas, sino hagan tesoros en el cielo. Y también dijo: nadie puede servir a dos señores, porque va a menospreciar a uno y va a amar al otro, o va a querer mucho a uno y va a menospreciar al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas que busca el mundo. Dios sabe que buscamos las cosas. El mundo entero busca las cosas. Pero el camino de Dios es distinto. Su sabiduría está por encima de la humana y es difícil aceptarla, entenderla a veces. Tenemos que ejercer la fe. Miren lo que dijo Jesús, y usted dígame: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que dijo Jesús. Hay que dar estos pasos de fe para ver la gloria de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo lo animo a que dé esos pasos de fe, sea cual sea el paso de fe que necesita dar, que es el siguiente paso. No tenga envidia de la gente sin Dios, tenga compasión de ellos. Compártales el evangelio para que conozcan a Jesús. No quiera ser como los demás, así como los israelitas. Siéntase orgulloso de ser parte de la familia de Dios. Algo interesante pasa aquí. Dios les dice: hazles caso, pero adviérteles. Así que Samuel les advirtió: así es como el rey los va a gobernar. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de sus carros militares y de la caballería, y para que le abran el paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar
y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras, panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a los funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Dios da la libertad de escoger. Esa es la base del amor. Si tú no puedes hacer una decisión, tomar una decisión, no es amor. No es amor. No es amor si te obligan. Dios da libertad de hacer lo que bien te parezca, bien o mal. Pero, dice Dios, adviérteles. Hay consecuencias. Y a mí lo que se me hizo más duro es que cuando clamen por este rey que están pidiendo, yo no los voy a escuchar. ¿Qué creen que hizo el pueblo? ¿Qué creen que le dijo a Samuel? Le dijo, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones, un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Querían algo visible y se perdieron la bendición de lo invisible. Uno puede decir, ay, ese pueblo de Israel también, ¿no? ¿No aprenden? No nos vayamos a morder la lengua. ¿Cuántas veces le decimos a Dios que no? No, Dios, tú no sabes, así no son las cosas. Mis planes son mejores que los tuyos. Mi búsqueda de la felicidad es mejor que la tuya. Mis metas son mejores que tus metas. Pero hay algo que a mí me conmueve. Dios les tiene compasión y les consigue un rey. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Dios les busca un rey, pero no hay garantía, es un rey humano. No es Jesús todavía el rey que ha preparado. Pero aún en el error, cuando el pueblo dijo que no, Dios no lo abandona. Aunque el pueblo rechaza a Dios, Dios lo abandona, sigue teniendo compasión porque ese es su carácter. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El pueblo pidió un rey por las razones equivocadas. Rechazaron a Dios como su rey y sin embargo, Dios no lo rechazó a ellos. Dios escuchó su clamor y se compadeció. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. ¡Qué gracia tan maravillosa! Aunque el pueblo eligió mal, Dios no los abandonó en su dolor, sino que les preparó un libertador. Ese es nuestro Dios. El Dios que corrige, un Dios que permite las consecuencias, pero sigue cuidando a su pueblo. Y hoy ese mismo Dios quiere gobernar nuestras vidas. Tal vez hemos tomado decisiones sin consultar a Dios. Tal vez tengamos envidia de aquellos que van sin Dios. Tal vez pensamos como Israel,
que es mejor seguir el camino que siguen los demás. Pero aún así, Dios escucha nuestro clamor y se compadece. Y de nuevo le pregunto, ¿quién quieres que gobierne tu vida? O más bien, ¿quién está gobernando tu vida? ¿Tú mismo, con toda tu sabiduría? ¿O te está gobernando el miedo, el dinero, la presión social, familiar, las heridas del pasado, el deseo de ser como los demás? Dios preparó un rey, pero un rey que es digno de gobernar, y ese rey es Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, un rey bueno, humilde, sanador, que te ama. Dios no se aleja aunque lo rechacemos. Dios no se cansa de escucharnos cuando oramos y le pedimos, le clamamos en dolor. Aun cuando tomamos decisiones que no honran su voluntad, Él sigue siendo paciente, compasivo y lleno de gracia. Así que yo te invito hoy y te hago la misma pregunta de Samuel. Toma la decisión. ¿Quién quieres que reine en tu vida? ¿Dios o alguien más o algo más? Es tu decisión, porque hay espacio para amar, hay espacio para responder, pero también hay consecuencias de las decisiones que tomes. Y es mi oración que escojas a Jesús como tu Rey. Si no lo has hecho antes, que hoy sea el día en que dices que sí a Cristo y el Espíritu venga sobre ti. Y si no lo has hecho aún, voy a cantar ahorita un canto de respuesta. Ponte de pie y pasa al frente. Si tú no has nunca aceptado a Cristo como tu Rey y quieres que de aquí en adelante sea tu Rey y le vas a seguir. Y si tú ya lo has hecho, pero has rechazado, has ignorado a Cristo, pues yo te invito a que recapacites y vuelvas antes de que sea más tarde y vengan consecuencias peores. Renueva tu decisión de que Cristo sea tu Rey. Dios te espera con los brazos abiertos como siempre. Y si tú estás siguiendo a Cristo, sigue adelante con fe, sabiendo que el que pierde su vida por Cristo la va a hallar. Y quien busca el reino de Dios y su justicia primero, todas las demás cosas que necesita y que el mundo busca van a ser añadidas a tu vida. Tome la decisión mientras cantamos. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoro.